¿Cómo estás? Dios te bendiga. Arrancamos hoy el capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: Pedro y Cornelio. En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: «Señor, ¿qué se te ofrece?». Y el ángel le respondió: «Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda». Qué maravilloso. El Señor ha visto su corazón, su desprendimiento, sus ansias de conocerlo, que ha tomado toda esa ayuda que Él ha dado como una ofrenda. Versículo 5. Continúa el ángel diciéndole a Cornelio: «Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar». En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y luego de contarles lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía: «Pedro, levántate, mata y come». Pedro respondió: «No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro». Por segunda vez, la voz le dijo: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común». Versículo 16. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Cuando el Señor nos muestra algo y nosotros decimos: «No, Señor». Es comprensible lo que decía Pedro, ¿no? Pero lo que el Señor ha limpiado, a nosotros mismos, incluso a los gentiles, el Señor nos ha hecho también coherederos de la gracia y la salvación. Entonces, es entendible lo que manifiesta Pedro. Nosotros ahora lo reflexionamos de esta manera porque estamos con el diario del lunes, como quien dice, pero para esa época era totalmente entendible. Él estaba convencido de que la salvación era para y por los judíos. Seguime. Versículo 17. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí se estaba hospedando Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: «3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Versículo 21. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: «Yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido?». Ellos le dijeron: «Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras».
Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. La alegría que tenía ese hombre, la felicidad que llamó a la gente apreciada por él, ¿no? Su gente amada, para que pudieran estar presentes en el momento en el que Pedro entrara y les hablara del Señor. Versículo 25. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y, arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Es comprensible también que Cornelio hiciera eso porque era un centurión romano, más allá de que él buscaba agradar a Dios, conocerlo, y ayudaba muchísimo. Sus raíces eran paganas, entonces era una manera, como dice ahí, ¿no?, de rendirle tributo, honra a Pedro arrodillándose. Y bueno, Pedro, sintiéndose totalmente, me imagino, asombrado, le enseñó algo importante: yo soy hombre como vos, soy una persona como vos. Nosotros nos arrodillamos delante del Señor, de Jesús, no delante de otro ser humano. Versículo 27. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Me imagino la sorpresa. Versículo 28. Entonces les dijo: como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso cuando me llamaron vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le dijo: hace 4 días, como esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa. De pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Versículo 34. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios no hace acepción de personas, nosotros sí. Nosotros tenemos prejuicios, nosotros somos los complejos, pero Dios no. Versículo 36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él, dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban.
Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Versículo 47. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Hasta acá llegamos con este magnífico capítulo en el cual nos enseña cómo de alguna manera Pedro empezó a abrirse la cabeza, me imagino, se le partió el cráneo, diciendo: ¿qué pasa? Lo que nosotros recibimos, que creíamos que era solamente para nosotros los elegidos, también el Señor ha extendido hacia personas que él llamaba comunes, extranjeras, gentiles. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, si el Señor ha hecho esta extensión de la salvación también a los no judíos, que se bauticen. El Señor incluso había derramado su espíritu sobre esas personas. No, me imagino lo que habrá sido para Pedro y sus acompañantes ser testigos de eso y empezar también, ¿no? Que nos pasa muchas veces a nosotros cuando el Señor hace cosas que nos sorprenden. Muchas veces nosotros somos tan organizados, tan metódicos o ordenados o no sé. A veces queremos ser más que Dios. Y el Señor nos sorprende con cosas que decimos: ay Señor, esto es un imprevisto para mí, porque yo tengo una estructura. Pero Dios no tiene estructuras, Dios tiene amor y su amor sobrepasa todo con tal de que esas personas, cualquiera, se arrepienta y pueda acceder a la salvación mediante Jesús, aceptarlo, ¿no?, como su Señor, su Salvador, y poder pasar la vida eterna con Él. Como bien dijo Pedro, Dios no hace acepción de personas, y yo acoté que nosotros sí. Nosotros tenemos prejuicios, nosotros muchas veces lastimamos, alejamos a las personas, ya sean nuevas o sean creyentes. Tenemos que ser tan cuidadosos y sí o sí, además de orar mucho, buscar la manera de sentir lo que siente el Espíritu Santo por cada persona y respetarlas. Porque para Dios esas personas valen y mucho. Valieron esas personas la sangre de su Hijo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.